¿De dónde vienen los conflictos en la humanidad? Y bueno, usted ahí en sus quehaceres, ponga atención también. Usted puede responder en su mente, en su corazón, ¿de dónde vienen los conflictos en la humanidad? ¿Por qué, amado hermano, le digo esto? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos, guerras entre naciones, problemas familiares, divisiones en las iglesias, odio en redes sociales, violencia, orgullo entre las personas. La gran pregunta del tema, ¿de dónde nace realmente estos conflictos en la humanidad? Y la Biblia, amados hermanos, nos da una respuesta, ¿verdad? Nos da una respuesta a la Biblia, porque para todo tiene respuesta la palabra de Dios. En Santiago 4, 1 y 2 encontramos ahí, amados hermanos, una respuesta a esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así es, amados hermanos, usted puede pensar ahí, puede analizar en sus quehaceres, trabajando, pero meditando en la palabra de Dios. A través de Radio La Voz de Sion les traemos este tema. ¿De dónde viene ese conflicto? Y estamos viendo ahí en Santiago 4, 1 y 2 una respuesta. O sea, el conflicto comenzó, amados hermanos, con el pecado. O sea, desde el principio Dios creó al hombre para vivir en paz y en comunión. ¿Y por qué le digo esto? Porque la Biblia nos lo enseña. Pero cuando el pecado entró al mundo, entró también la división. Y vamos a poner un ejemplo bíblico, amados hermanos, que la Biblia nos relata, y es el ejemplo de Caín y Abel. Si analizamos bíblicamente, el primer asesinato nació de la envidia, del orgullo, del enojo, de la falta de dominio propio. ¿Cómo está usted, amado hermano, en esta hora de la mañana? ¿Cómo está usted al día de hoy? Usted que va a la iglesia, usted que predica la palabra de Dios, ¿cómo está al día de hoy? ¿Cómo está con la envidia usted? ¿Cómo está con ese orgullo? ¿Con ese enojo? ¿Cómo está usted, amado hermano, con la falta de dominio propio? Porque vemos que ese conflicto comienza por esos pecados. Y vemos, amados hermanos, que esos pecados rompen la relación con Dios, la relación con los hermanos, y también rompe la paz interior que usted y yo debemos de tener. Muchos conflictos, amados hermanos, en este tiempo de hoy
nacen ahí mismo, en las mismas raíces del egoísmo, en las mismas raíces de ese orgullo, de esos celos que usted tiene contra su vecino, contra el hermano en la iglesia. De esa ambición que nace en el corazón del ser humano. Por esa falta de perdón que usted y yo tenemos, porque somos orgullosos y no damos nuestro brazo a torcer. Si analizamos todo esto, amados hermanos, el corazón del hombre, y cuando digo hombre me refiero a la mujer también, ¿verdad? El corazón del ser humano necesita una transformación. Y no porque haya nacido o haya sido hecho a una semejanza, a una imagen mala. Pero el pecado que hay en nosotros nos hace, amados hermanos, de entrar en ese conflicto. Entonces, le digo, el corazón del ser humano necesita una transformación. Jeremías, amados hermanos, en el capítulo 17, versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, nosotros como seres humanos buscamos a quién echarle culpa y no analizamos las cosas. Nosotros buscamos echarle culpa, amados hermanos, a la sociedad, a un gobierno, a la economía, a la sociedad en sí, amados hermanos, o buscamos echarle culpa a otra persona cercana a nosotros. Pero si miramos ahí en Jeremías, Dios señala primero el corazón. Y cuando el corazón, amado hermano, está lejos de Dios, aumenta la violencia. Corre odio por las calles, por las venas, por la sangre. Cuando el corazón está lejos de Dios, amado hermano, escúchelo bien, crece el odio, desaparece el amor, se pierde, amado hermano, la compasión. Ya todos andamos con el azúcar al tope, ¿verdad? En este tiempo. No queremos que nadie nos diga nada. Queremos siempre hacer prevalecer nuestra idea. Pero la palabra de Dios nos dice: cuando el corazón está lejos de Dios. Yo le voy a decir esto, amado hermano. El hecho que usted y yo, y estoy hablando con los cristianos, el hecho que usted y yo vayamos a una iglesia o vayamos a una casa de adoración, porque la iglesia somos nosotros, el hecho que usted y yo participemos, lleguemos a esa casa de adoración, nos sentemos, escuchemos un servicio de culto, escuchemos predicación, cantemos, eso no hace que el corazón suyo y mi corazón estén cerca de Dios.
Si no hay un arrepentimiento genuino, podemos estar años tras años en una casa de adoración y seguir siendo los mismos. Seguir pegando el brinco cuando nos dicen algo que no nos agrada. Seguir insultando. Seguir diciendo que usted tiene la razón. No hay esa humildad espiritual. Muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, no hemos cambiado nuestra forma de agradecer a Dios. No le buscamos en espíritu y en verdad. Entonces, uno de los pasos que usted puede dar es ese, ir a una casa de adoración. Pero realmente hay que ir a aprender. Y al aprender no ser oidores olvidadizos, poner en práctica lo que escuchamos. Pero a veces salimos igual o peor que cuando íbamos. Porque cuando salimos vamos enojados porque el que estaba cerca de mí no me dio la mano. Porque el que estaba hablando de la palabra de Dios se refirió en un término bíblico que nos cayó, sale en la herida nuestra y decimos que por nosotros fue que lo dijo. Salimos enojados. Salimos diciendo, ese hermano no me dio la mano. O eso que predicó ahí fue por decirme a mí. Recuerde, amado hermano, que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Da parejo para allá y para acá. Y si usted y yo estamos fallando, vamos a sentir ese dolor. Por eso le decía, cuando el corazón está lejos de Dios, usted y yo le damos chance, le damos permiso a que el odio que el ser humano tiene crezca, que aumente esa violencia que hay en nosotros. Desaparece ese amor genuino que Dios nos da. Se pierde la compasión, amado hermano, y usted empieza a pelear echándole culpa a la sociedad. Pero usted no se ha autoanalizado usted, su forma de avanzar usted, su forma de comportarse ante la sociedad usted. A este sí le ayudo, a este no le ayudo. Este sí me conviene, este no me conviene. Con aquel sí, con este no. Nos gusta hacer acepción de personas. No damos ese amor que Cristo vino a dar por usted y por mí. Por eso hablamos que el corazón del hombre necesita esa transformación. ¿Por qué, amado hermano? Porque el orgullo alimenta los conflictos. Si usted busca Proverbios 13:10, encontramos que dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia. ¿Qué es soberbia, amado hermano? Es ese brinco que usted y yo pegamos cuando no nos parece lo que están diciendo. Esa es soberbia. ¿Por qué? Porque esa soberbia es un orgullo, amado hermano,
que hace que la persona quiera tener siempre la razón. Y no es así. Usted viene y ve que ese orgullo le dice a usted que no pida perdón, que no escuche, que no sea humilde, porque hacemos hasta frases. Hacemos hasta frases. Nosotros, manso pero no, y complete usted la frase ahí que hacemos nosotros los humanos. Y eso nos llena de un orgullo que nos hace decir que nadie tiene la razón más que usted. Nadie tiene la razón más que nosotros. Yo no pido perdón. Ese orgullo me dice que no escuche a nadie. Ese orgullo me dice que no sea humilde, que no me deje. Y entonces, amado hermano, si no empezamos nosotros, ¿por qué le echamos culpa a la sociedad? Si usted no quiere empezar tampoco. Todo cambia, pero la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué usted quiere cambiar conforme al tiempo, conforme a los tiempos, conforme a la humanidad se va comportando? Usted y yo, que vamos a una iglesia, debemos comportarnos como la Biblia relata que debe comportarse un hijo de Dios. Porque nuestro Padre en la palabra dice que el que hace su voluntad reconoce como hijo. Pero usted y yo hacemos la voluntad que nos conviene. La que no nos conviene nos hacemos de la vista gorda, oídos sordos. Ay, ¿cómo? Es que en aquel día el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, amado hermano. Usted y yo debemos entender eso. Hoy en día, amados hermanos, por querer tener siempre la razón, por no pedir perdón, por no escuchar, por no ser humildes, muchos hogares se destruyen. Muchas amistades se destruyen por esa soberbia que usted y yo cargamos. Debemos conocer a Cristo. Debemos no ser oidores olvidadizos. Debemos poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios, de lo que aprendemos. Pero si usted y yo en este momento nos sentamos y nos dieran la oportunidad de cambiar muchas cosas en la Biblia, yo le aseguro que si nos dijera nuestro Padre Celestial, bueno, miren la Biblia, lo que no les gusta, lo que no les conviene, lo que no quieren hacer, arranquen la página y quítenla de ahí. Yo creo que las arrancaríamos todas, ¿verdad, hermano? Porque usted y yo nos gusta hacer lo que nos conviene, lo que nos hace sentir orgullosos y machistas nosotros. Pero esa humildad que nuestro Padre Celestial dejó plasmada en las Escrituras, usted y yo a veces, muy pocas veces o nunca la utilizamos. Entonces, por eso Proverbio dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Entonces se está dando cuenta, amado hermano, de dónde vienen los conflictos en la humanidad. Pero usted le echa culpa a otro y usted no quiere empezar.
Yo le digo en esta hora de la mañana, amado hermano, Cristo vino a traer reconciliación. Cuando nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo, Él nos trajo esa reconciliación que todo buen cristiano, hijo de Dios, necesita. Amados hermanos, esa buena noticia es que Dios nos dejó a la humanidad, amado hermano. No dejó a la humanidad perdida en ese conflicto que usted y yo nos encontramos al día de hoy. Jesucristo vino a reconciliar, amado hermano. ¿A quién? Al hombre con Dios. Vino a reconciliar a usted y a mí con Dios y con nuestros prójimos. Mateo 5:9 nos relata y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Es pacificador usted? ¿Es pacificadora usted? ¿O siempre le echa leña al juego? ¿O siempre señala a la hermana que va a la iglesia y se salió? ¿O siempre señala a la hermana que va y no lee las escrituras? ¿O siempre señala a la hermana que llega tarde? ¿O siempre señala a la hermana que no va? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se lo digo así, amado hermano, en esta hora de la mañana. El verdadero cambio en nosotros, en usted, que dice ser hijo de Dios, comienza cuando Cristo comienza a gobernar nuestro corazón. ¿Lo escuchó bien? Cuando Cristo comienza a gobernar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar libre de toda basura del diablo, de todo lo que acabamos de hablar, de todo ese que usted siempre tiene la razón, de ese odio, de ese egoísmo, de ese orgullo, de esos celos, de esa ambición, de esa falta de perdón. Tiene que estar libre, amado hermano, y limpio, para que Cristo pueda empezar a gobernar nuestra vida, y su fruto y mis frutos serán agradables ante nuestro Padre Celestial, como los frutos que Abel dio. ¿Qué frutos está dando usted? ¿Los de Abel o los de Caín? ¿Se enoja porque un hermano hace cosas diferentes en la casa de adoración? ¿Se enoja porque un hermano ora? ¿Porque un hermano ayuna? ¿Porque un hermano se sabe un poco más la Biblia que usted? ¿Qué ofrenda? Y cuando digo ofrenda, amados hermanos, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de su cuerpo, de su corazón, de su alma. ¿Qué ofrenda usted y yo le estamos dando a nuestro Padre Celestial? ¿Solo somos apariencia? ¿O verdaderamente hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón? ¿O solo es apariencia cuando estamos en la iglesia o cuando tenemos personas que nos conocen? Recuerde
que si Cristo gobierna nuestro corazón, seremos luz donde vayamos, dice la palabra. Amado hermano, ¿cómo usted y yo podemos vivir en paz? Cuando Cristo gobierna nuestro corazón hay paz. Porque la paz que Cristo da no es como la que el mundo da. No sé si usted encuentra paz en cosas materiales, pero no se compara con la paz que Cristo da cuando usted y yo le dejamos entrar a nuestro corazón. ¿Cómo usted y yo podemos vivir en paz? Hay algunas cosas bíblicas que las mencionamos y que podemos empezar a ponerla en práctica. Empiece por una. Cuando haya alcanzado esa, siga con la otra. Amado hermano, una de las claves es orar antes de reaccionar. Pero usted y yo reaccionamos primero y decimos cuánta cosa se nos venga a la cabeza y después empezamos, perdón hermano, no quise decir eso. Le damos lugar a la ira, a esa chispa que Satanás pone en nuestro corazón de odio. Otra de las claves, amado hermano, para poder vivir en paz, aprender a perdonar. Y escuchó bien, aprender. Decir, perdóneme, es fácil. Decirle perdono es fácil. Pero cuando va acompañado de Cristo, ese cambio es real. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces muchas personas dicen, sí, le perdono, pero lo quiero lejos de mi vida. Ya no vuelve a ser el mismo. Entonces no es un perdón genuino. Entonces no es una reacción de las que Cristo da. Usted y yo debemos aprender a hablar con sabiduría. Tardos para hablar. La palabra nos enseña, prestos a oír y tardos para hablar. Nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad, hermanos? Prestos a hablar y tardos en oír. Usted, hermano, amigo, debemos aprender a practicar la humanidad. ¿Y cuál es la humanidad que Cristo dio? Es la humildad de Cristo. Y ojo, no estoy hablando de humildad humana. Cuando una gente es callada, es pobre materialmente, porque a veces decimos que humildad, pero medio le toca la chispita y brinca. Estamos hablando de la práctica de la humildad cristianamente, lo que la Biblia le enseña a usted y a mí, que es humildad en Cristo. Humildad en Cristo, amado hermano, es amar aún cuando nos cueste.
Esa humildad que la Biblia habla es buscar la dirección de Dios. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, antes sed benignos unos con otros. No dice con algunos, no dice con el que le conviene, no dice con los que conoce, no dice solo con su familia. Antes sed benignos unos con otros. Ahí no se encierra a todos. Entonces, amado hermano, si vemos la conclusión de lo que hemos ido hablando, de dónde vienen los conflictos en la humanidad, ese es el tema. Entonces nos podemos dar cuenta que los conflictos de la humanidad, amado hermano, no vienen y no comienzan en las armas, ni en la política, ni en la calle. Comienzan en el corazón humano separado de Dios. Y vuelvo a lo mismo. A veces usted y yo podemos tener años de estar dentro de una casa de adoración, de estar yendo a la iglesia, como le llamamos nosotros. Pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Nuestro corazón puede estar separado de Dios. ¿Y cuándo usted va a echar de ver esto? Porque usted participa en cuestiones de armas, participa en pleitos de la calle. Cuando usted quiere tener la razón en cosas del mundo. Un corazón separado de Dios, amados hermanos, es una bomba de tiempo, de odio, de celos, de egoísmo. Pero cuando Cristo transforma nuestro corazón, el odio se convierte en amor. La división en reconciliación, amado hermano. Y esa guerra interior que usted y yo peleamos contra el mundo, contra lo que vemos, cuando Cristo vive en nosotros, la transforma en una paz verdadera. Entonces le dejo esta reflexión. Cuando Dios gobierna el corazón del hombre, la paz comienza a nacer alrededor. Cuando Dios gobierne su corazón, esa paz que solamente Él da va a empezar a nacer. Así que esa reflexión, amado hermano, debe usted, ahí donde me escuchó, analizar qué usted está haciendo, cuál es su reacción ante cosas que no nos agradan, cuál es su relación con el prójimo, cuál es su relación con el hermano de la iglesia, cuál es su relación con su familiar, con el vecino, cuál es su relación. Si usted y yo no empezamos, muy difícil otros puedan seguirnos. Difícil, sí, humanamente, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, no lo digo yo. Aferrémonos, amados hermanos, a Cristo.
y a día con día poner en práctica algo de lo que la palabra nos enseña. Dios les bendiga.